¿Qué ocurre cuando la llamada solidaridad europea se congela y solo queda el frío? Lo imposible ayer, hoy es la única vía de supervivencia para todo un país. En apenas una semana, el mito de la fortaleza energética polaca colapsó bajo un invierno brutal que nadie se atrevió a imaginar. La gran obra de orgullo nacional, el gasoducto Baltic Pipe, dejó de funcionar. La presión cayó a mínimos críticos y las industrias más poderosas empezaron a detenerse una tras otra. Decenas de miles enfrentan despidos masivos y las ciudades temen congelarse en sus propios hogares. En su momento más vulnerable, Polonia buscó ayuda de sus aliados europeos, pero encontró puertas cerradas y promesas vacías. Berlín reservó su gas, Noruega se aferró a los contratos y Washington ni siquiera contestó el teléfono. La solidaridad se evaporó. La supervivencia nacional pesa más que cualquier discurso europeo. No solo estaba en juego el orgullo nacional, también la confianza en la energía, la seguridad laboral y la capacidad de mantener los hogares calientes. De pronto, los sistemas modernos revelaron toda su fragilidad ante una crisis real. Si la supervivencia depende solo de intereses nacionales, ¿qué sucede con quienes quedan atrapados en medio? El verdadero coste de la energía y la dependencia está a punto de revelarse. ¿Estaban Polonia y Europa realmente preparadas para una crisis energética de verdad? Hasta hace poco, Varsovia y Bruselas proclamaban su independencia energética. Cada nueva infraestructura, como el gasoducto Baltic Pipe, era celebrada como la victoria final sobre el gas ruso. El sistema europeo se construyó sobre contratos multilaterales y la promesa de solidaridad. Si uno caía, los demás lo rescatarían. Todo parecía calculado, con normativas, reservas compartidas y planes de emergencia. La transición del carbón al gas se presentó como un doble éxito, ecológico y estratégico. Polonia apagaba sus centrales de carbón, apostando por el gas con el respaldo de Bruselas y la esperanza de un futuro más limpio y seguro. Las reservas subterráneas y las modernas plantas de regasificación eran la promesa de que jamás faltaría el suministro, sin importar cambios políticos o climáticos. Los discursos oficiales pintaban un panorama ideal: inviernos cálidos, precios estables, protección ante cualquier crisis. Pero, ¿qué ocurría lejos de los focos? ¿De verdad la energía estaba asegurada cuando llegara el primer golpe? La seguridad energética polaca y europea se apoyaba más en promesas y supuestos que en reservas reales. Todo parecía robusto, hasta que la realidad empezó a golpear. Cuando el frío extremo y la escasez llegaron, el muro de promesas empezó a resquebrajarse. Las verdaderas prioridades nacionales salieron a la luz. Cuando el gas se convierte en cuestión de vida o muerte, ¿quién responde de verdad? En Polonia, la respuesta fue dolorosa: nadie. El invierno más crudo en décadas hizo colapsar el sistema energético nacional en menos de una semana. La estabilidad, construida durante años, se rompió como cristal bajo el peso de la tormenta. El Baltic Pipe, símbolo de orgullo y autonomía, no fue atacado ni dañado. Simplemente se quedó vacío. Noruega y Alemania, enfrentadas al mismo frío, desviaron el gas hacia clientes con mayores bolsillos, dejando a Polonia al final de la fila. El dinero dictó el flujo, y la solidaridad se volvió una promesa hueca. El impacto no fue solo técnico, sino existencial. Industrias clave como Grupo Azoty dependían del suministro constante. Cuando el gas dejó de fluir, Azoty fue la primera gran víctima. La producción se paralizó, miles de empleos quedaron en riesgo y toda la cadena alimentaria tambaleó en el abismo. Varsovia intentó buscar ayuda en la Unión Europea. Alemania blindó sus reservas. Noruega se escudó en el contrato. Estados Unidos prefirió a los compradores asiáticos. Nadie cedió. La cooperación desapareció bajo la presión del mercado y el frío. Polonia aprendió, demasiado tarde, que la autosuficiencia era solo un espejismo. Sin combustible, sin empleo y sin aliados, la población tuvo que elegir entre calentar la casa o poner comida en la mesa.
El verdadero precio de la dependencia se hizo insoportable. Pero, ¿cómo se llegó a este punto de vulnerabilidad y qué errores estratégicos sellaron el destino de Polonia? Para entenderlo, hay que mirar más atrás, a las decisiones que parecían sensatas, hasta que el invierno llegó. Cuando los discursos subían de tono, las decisiones cruciales se tomaban en la sombra. En el puerto de Świnoujście, la discreción llegó a extremos inéditos. Las autoridades sellaron accesos, reforzaron la vigilancia, y cualquier operación relacionada con el gas fue envuelta en un silencio absoluto. ¿Qué esconden los documentos sellados y las reuniones restringidas? Polonia empezó a importar gas mediante intermediarios. Nadie preguntaba el verdadero origen. Muchas moléculas, pese a la retórica oficial, seguían siendo rusas, solo que con nuevas etiquetas y trayectos más costosos. La hipocresía quedó al descubierto. En público, Varsovia acusaba a Moscú y pregonaba autosuficiencia. En privado, la necesidad imponía otra regla: mantener fábricas y hogares funcionando, sin importar el trayecto del gas. Este doble discurso tampoco era exclusivo de Polonia. Italia, España y los Países Bajos también compraban en secreto, mientras condenaban en voz alta. El miedo común, que la independencia proclamada fuese apenas un espejismo, y el pragmatismo ahogara cualquier principio en pleno invierno. En Bruselas, el silencio era total. Nadie quería admitir el fracaso del sistema europeo. Hacerlo sería aceptar que todos participan en la misma red de secretos y pactos por supervivencia. Pero el coste de esta hipocresía es enorme. La confianza política se erosiona día tras día, mientras las familias pagan tarifas inéditas por un suministro incierto. El temor a quedarse sin gas y la sospecha de engaño se extienden como el frío. Invisibles, pero imposibles de ignorar. La tensión no ha desaparecido. Cada decisión oculta tiene un precio que tarde o temprano saldrá a la luz. ¿Cuánto más podrá sostenerse este delicado equilibrio en Europa Central? No es solo una cuestión de política o geopolítica. Es el pan de cada día, la calefacción, el empleo que sostiene a cada familia. La crisis energética golpeó sin avisar, y pronto se notó en la mesa y en el bolsillo de todos. Los precios de alimentos y servicios básicos se dispararon, como si una guerra invisible hubiera estallado en los hogares polacos. La industria, atrapada entre facturas de energía imposibles y promesas vacías, comenzó a detenerse. Grandes fábricas cerraron sus puertas. Decenas de miles se quedaron sin trabajo casi de la noche a la mañana, y el miedo al desempleo dejó de ser un número para convertirse en un temor diario en las calles y las casas. En los hogares, la pregunta ya no es si habrá calefacción, sino qué se debe pagar primero para sobrevivir al siguiente recibo. Las familias eligen entre mantener la luz encendida o comprar pan. La crisis dejó de ser un concepto abstracto. Es una prueba diaria que se vive en la mesa y en la conciencia de cada familia. La factura de la dependencia energética se multiplicó. Polonia, obligada a comprar gas a cualquier precio, paga sumas descomunales a través de intermediarios que juegan con el miedo del mercado. Europa, en teoría solidaria, vende solo lo que no puede colocar más caro en otro lado. Al final, los ciudadanos pagan el doble o el triple, y los políticos repiten promesas que ya nadie cree. La confianza en las instituciones se agrieta. Agricultores, obreros, familias enteras salen a exigir respuestas. El descontento crece. La solidaridad parece existir solo en los discursos, mientras el riesgo de perderlo todo se hace real. El invierno aún no ha mostrado su peor cara. Pero cada día trae una pregunta más urgente. ¿Cuánto podrá aguantar la población antes de que la crisis lo cambie todo? La realidad no se disfraza con discursos. Siempre llega la factura, y la paga la gente común. Por más que los gobiernos intenten tapar las grietas con propaganda o promesas de solidaridad, la física y la economía no distinguen banderas ni palabras bonitas. Cuando el gas deja de fluir y el termómetro cae bajo cero, solo cuentan los hechos: contratos, reservas y precios, no los discursos en Bruselas ni los titulares que celebran una independencia ficticia.
La experiencia polaca lo deja claro. Maquillar la verdad con narrativas políticas es pan para hoy y hambre para mañana. Ignorar la realidad solo garantiza que el precio será más alto, en dinero, bienestar y libertad. ¿De qué sirven los anuncios grandilocuentes y las alianzas estratégicas si, en el momento crucial, cada país protege a su propio consumidor y la ayuda prometida nunca llega? La física no negocia. El gas ausente no calienta. La industria parada deja familias sin empleo. Por mucho que se insista en discursos de esperanza, es la economía la que decide quién sobrevive y quién tendrá que adaptarse a realidades más duras. Los ciudadanos no pueden permitirse ser víctimas de relatos tranquilizadores mientras, en secreto, se negocia su futuro. Ahora más que nunca, hay que exigir realismo y transparencia a los gobiernos. Reclamar datos, entender el coste real de cada decisión y rechazar promesas vacías. Porque el frío y las facturas llegan para todos, y solo el conocimiento y la verdad pueden evitar que paguemos siempre el precio más alto. Aprender de esta crisis es la única forma de no repetir los mismos errores cuando vuelva el próximo invierno o la próxima tormenta en el mercado global de la energía.